Muchas veces nos sentimos como que nuestra vida se va por un camino que no era nunca el que imaginamos. Es muy normal que suceda que a veces nos encontremos en situaciones en que dijimos, esto no era lo que yo esperaba, esto no era lo que yo planeé para mi vida, esto no era lo que yo deseaba para mis hijos, o no deseaba yo una familia así, o no deseaba yo tener este trabajo, nunca pensé que mi economía iba a terminar de esta manera, o que mi matrimonio iba a terminar de esta forma. Siempre vamos a encontrarnos con situaciones donde pareciera que el propósito de Dios se ha perdido. A veces pareciera que nosotros nos terminamos yendo por caminos o terminamos en un lugar donde nunca hubiéramos deseado estar o que no es parecido a lo que siempre soñamos. Cuando estamos en una situación así, es muy normal sentirse como que Dios se olvidó de mí. Es muy normal pensar, tal vez yo fallé en algún momento, tal vez le fallé a Dios, tal vez tomé decisiones equivocadas, tal vez me alejé, tal vez no hice algo que me llevó a estar donde hoy estoy, o tal vez Dios no me ama tanto como ama pues a otras personas, o como ama a aquel que veo que le va bien, o veo a aquel que veo que es feliz, y yo me siento pues como que los planes de Dios para mi vida se desvanecieron y que mis sueños terminaron pues en el pavimento o en el piso. No sé si tú te has sentido así alguna vez. Ha habido momentos en mi vida donde me he sentido así y donde yo me he preguntado, ¿será que Dios no está tan al control de mi vida y que yo me equivoco tanto y que por eso estoy aquí, o por eso no veo el cumplimiento de lo que Dios me había prometido? Y sabes que cuando nos encontramos en ese momento, en esa situación, porque muchos pensarán por ahí, no, los pastores no les pasa, no, pues déjame decirte que los pastores son humanos y que los pastores también tienen pruebas y que los siervos y siervas de Dios también a veces hasta dudan. Dice, ¿cómo? Bueno, tal vez en las iglesias esas donde son todos perfectos pues no pase, pero donde somos seres humanos y tenemos falencias y cometemos errores, nos pasa también. Pero lo importante es saber qué hacer en esas situaciones. Lo importante es saber cómo reaccionar. Tú tienes dos opciones: creer que efectivamente Dios se olvidó de ti, o que tú no tienes lo que hace falta, o que tú no vales tanto para Dios, o que no eres tan importante en sus planes y que te tienes que conformar con ser salvo, o tú puedes creer que a pesar de lo que te dicen tus ojos y que a pesar de la circunstancia que estás viviendo, Dios puede hacer algo aún así. Dios puede tornar esa situación a tu favor y tu resultado final va a ser otro. Ahora, en la Biblia nos encontramos con cientos de ejemplos de personas que parecía que su vida se había arruinado, que parecía que Dios no estaba con ellos, que parecía que que el propósito de Dios no se iba a cumplir nunca. Te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta mucho: Moisés. Moisés empezó bien. Bueno, más o menos. Empezó bien porque zafó, porque el faraón mandó a matar a todos los niños de los hebreos porque vio que el pueblo de Israel se estaba haciendo muy fuerte. Mira qué mente diabólica. Y dijo, para que no se vuelvan más fuertes y no sean tantos, dio la orden a las parteras que mataran a todos los niños.
cuando nacían a los varones. Pero dice la Biblia que la partera que dio a luz a Moisés tuvo temor del Señor y que se lo entregó a su hermanita, y la hermanita lo puso en un canasto, en un Moisés, como se le dice en algunos lugares, y fue por el río, y justo se bañaba la hija de Faraón. Entonces no empezó mal sí, porque lo querían matar, pero zafó y fue criado en el palacio. La hija del faraón estaba en el río con su servidumbre, lo vio y se lo quedó y lo adoptó como su hijo. Hasta ahí pareciera que, bueno, qué lindo, ¿viste? En vez de vivir como un esclavo, ahora vivía como un príncipe. Pero ¿qué pasó? Moisés entendió o creyó, como a veces nos pasa a nosotros, que creemos que Dios tiene un propósito, y a veces cuando eso no sucede, entonces dudamos y decimos, no, tal vez no era Dios, era yo. No sé si te ha pasado. Tal vez yo me hice esa idea de que Dios me iba a bendecir, o de que yo iba a tener una vida de bendición, o que yo iba a tener un lindo matrimonio, o una linda familia, o que iba a tener un buen trabajo. Tal vez todo fue una imaginación mía. Bueno, Moisés le pasó. Él pensó, él creyó que él iba a ser un líder que iba a liberar a su pueblo, que lo veía esclavo, lo veía oprimido. Entonces dijo, yo soy un príncipe. Dios me va a usar para liberar a mi pueblo, para liberar a los hebreos que yo los veo que están en esclavitud. Yo voy a ser ese instrumento para liberarlos. ¿Y qué pasó? Dice que una vez en la calle estaban peleando un hebreo y un judío, y que él se metió, un egipcio y un hebreo. Y el egipcio estaba golpeando al hebreo, lo estaba sometiendo, lo estaba castigando. Y Moisés se metió y en la riña, en la pelea, lo terminó matando. ¿Cuántos han matado a alguien acá? Bueno, entonces no estás tan mal. Moisés terminó matando a alguien, se convirtió en un asesino. De un día a otro, de ser un príncipe, se convirtió en un asesino. De vivir en el palacio, tuvo que empezar a vivir prófugo de la justicia. Terminó huyendo de Egipto y viviendo en el desierto, porque no había nada cerca, alrededor de Egipto, desierto. Terminó en el desierto, y pues Moisés no creo que haya tenido entrenamiento de supervivencia al desnudo o uno de esos programas. Y imagínate de repente de vivir con todas las comodidades, con sirvientes, con comida en la mesa, con alguien que te abanique, así pues, si te da calor, le ponían las uvas en la boca, ¿viste? Como en las películas. No creo que tan así, pero estaba en el palacio de Egipto, como el nieto de Faraón. Yo creo que vivía muy bien. Y ahora de repente se encontraba miserable en un desierto, rascando abajo de las piedras a ver si encontraba un gusano, un escarabajo, algo para comer. Escondiéndose en las cuevas que encontraba para no pasar frío en la noche, porque los desiertos en la noche son helados y de día te matan de calor. No estuvo un día, no estuvo 40 días, estuvo 40 años. 40 años pasaron desde que Moisés pensó, yo voy a ser un libertador, hasta que una vez estando en el desierto, vio una zarza ardiendo y dijo, una zarza, un arbusto. Vio, se acercó, dice, ¿qué pasa que no se quema? No se terminaba de quemar. Y ahí Dios le habla a través de esa zarza, y ya sabemos la historia, y ahí Dios cumple el propósito que Moisés había pensado inicialmente, lo que él había creído de que él iba a ser un libertador, efectivamente era así. Pero seguramente cuando él estaba en el desierto pensó, ya está, ya fue. No soy nada, no tengo ya influencia. Él pensaba antes probablemente, bueno, estoy en el palacio, de alguna manera voy a tener la oportunidad de hablar con Faraón, de abogar por mi pueblo, o de levantarme en armas, tengo un ejército que a mi disposición. No,
No tenía nada más de eso. Era un don nadie, abandonado en el desierto, prófugo de la justicia, un asesino para los egipcios y para los hebreos. Pero en su peor circunstancia y en su peor momento, ante los ojos de los hombres y ante sus propios ojos, cuando él estaba peor, ahí fue donde Dios dijo, bueno, ahora me toca a mí. Así que yo no sé si tú ya llegaste a lo peor de tu momento. Yo no sé si tú ya terminaste en la calle rascándote con un palito como Job, no creo, o siendo una asesina o un asesino buscado por la justicia. No creo que estés en tu peor momento y no hace falta que tú llegues a tu peor momento. Pero lo que te estoy diciendo o lo que te quiero dar a entender es que no importa en la situación en la que tú te encuentres, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. No importa cuán difícil parezca, no importa cuán imposible o que tú digas, ya me pasaron los años, ya se me pasó el tren, ya no voy a casarme, viste, las solteras o los solteros, ya no voy a tener hijos porque tengo más de tanto, o ya mi vida se arruinó porque lo que sea. No, Dios tiene un propósito. No importa la situación en la que tú te encuentres, no importa tu edad, no importa tu reputación frente a los demás, no importa lo que otros piensen de ti, importa lo que Él piensa de ti. Y Él tiene un propósito para tu vida. Salmo 138:7 dice, aunque pase por grandes angustias, tú me vas a dar vida. Aunque esté en momentos de calamidad, dice, aunque esté en un momento pésimo, dice, tú me vas a dar vida. Y Jesús dijo, yo he venido para darles vida, pero no cualquier tipo de vida, sino una vida en abundancia. Entonces, esta promesa dice, aunque yo esté en la peor circunstancia, tú, Dios, me vas a dar una vida abundante. Y dice, contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. O sea, Dios te va a defender contra cualquier cosa que esté atentando contra tu felicidad o contra el propósito de Dios. ¿Qué es eso que está evitando que tú cumplas el propósito de Dios? A veces puede ser un mal hábito, a veces puede ser un vicio, a veces puede ser tu situación económica, a veces puede ser una persona o un familiar o alguien cerca tuyo que te es un estorbo. No importa cuál sea el enemigo de tu felicidad o no importa qué sea lo que te está deteniendo, Dios va a levantarse contra eso y te va a dar la libertad para que tú puedas correr hacia su propósito. Dice así, versículo 8, el Señor cumplirá en mí su propósito. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandonas las obras de tus manos. ¿Cuántos de acá son obra de la mano de Dios? Dios cumplirá su propósito en ti para siempre. Sus promesas para ti son sí y son amén. La Biblia dice que los dones y los llamamientos son irrevocables y que aunque nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es parte de ti ahora. Cuando Él decidió salvar tu vida, cuando Él decidió dar su vida hasta la última sangre por ti, Él sabía aún de tus debilidades, Él sabía aún de tus errores, Él sabía aún de lo mucho que te costaría, pero aún así Él decidió invertir su vida en ti. Por eso Él no se puede negar a sí mismo. Él sabe que Él puede cumplir su propósito en tu vida, aún a pesar de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Que no depende de mí. No depende ni de mi justicia, no depende de mi capacidad, no depende de
mi gran elocuencia, de mi gran sabiduría, ni de mi capacidad de entregarme a Dios. Porque si no, te digo, todos estaríamos perdidos. Porque no hay justo ni a uno. Si dependiera de nosotros, todos estaríamos completamente inundados y embarrados en el pecado, revolcándonos placenteramente como un par de cerdos. Perdón por el ejemplo, pero la verdad, todos, ni uno hay justo. Entonces no depende de ti, ni de tu gran santidad o de tu poca entrega o mucha entrega, el que Dios cumpla algo en tu vida. Algunos dirán, bueno, ¿qué está predicando Noel? Se llama gracia, favor no merecido. Nunca lo merecí, pero su gracia se extendió hacia mí, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto no quiere decir que nosotros, no es un permiso para pecar la gracia, porque muchos entienden mal. No, la gracia al contrario, me aleja del pecado, porque me muestra cuán mal yo estaba y que a pesar de que yo estaba mal, Dios no le importó ensuciar su mano, meter su mano en el barro, sacarme de ahí, limpiarme y darme una nueva vida. Entonces esa gracia genera en mí un amor y una gratitud tal que yo quiero entregarme a Él. Y yo quiero caminar como Él le agrada. Y yo quiero vivir como Él le agrada. Ese es el resultado de la gracia. Una vida en consagración, una vida en entrega. Pero no es religión. La religión es no hagas esto, no hagas lo otro. El fariseísmo o legalismo es eso está mal, eso está bien. No, la gracia te dice, tú no merecías nada y nunca vas a merecer nada, pero a pesar de eso yo te amo, a pesar de eso yo te bendigo, a pesar de eso yo te levanto, a pesar de eso yo te declaro mi hijo, mi hija, a pesar de eso te voy a bendecir, te voy a exaltar y te voy a poner bien arriba para que el mundo pueda ver mi gracia. Esa es la gracia de Dios. Y cuando uno camina en esa gracia, si empezamos en gracia, no vamos a terminar en legalismo. Yo voy a continuar caminando en gracia. O sea, yo nunca voy a pensar que Dios me ama por mis logros o porque la gran santidad de Noel o Noel consagrado. No, Noel sigue siendo el más pequeño o el más grande de los pecadores y el más pequeño de sus hijos. Pero por su gracia estamos delante de Él. Porque su sangre nos lavó y nos limpió. Y esa gracia, cuando uno entiende la gracia de Dios y que yo no merecía nada, esa gracia genera una gran gratitud y una gran entrega y un gran amor y te lleva a ti a querer vivir como a Dios le agrada. Y eso es diferente al legalismo. Es una consecuencia de su amor trabajando dentro de ti. Amén. Mira este versículo en Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada hasta el día que Jesucristo vuelva. Dios es el que empezó la obra en ti, Dios es el que la va a terminar. Dios es el que te amó cuando no lo merecías. Dios es el que te sigue amando hoy. Él es el que te limpió y Él te sigue limpiando hoy. Él no cambia. Es más, su amor por ti no cambió ni un poquito. Su propósito y su deseo de bendecirte no cambió. Es el diablo y el mundo y el pecado el que se encarga de hacernos creer que Dios se olvidó de nosotros, de hacernos pensar que no somos nada, que no valemos, que depende de nosotros y que como nosotros no damos el ancho, entonces Dios no nos va a bendecir. Eso es lo que dice el diablo. Pero cuando yo recuerdo que yo estoy aquí por gracia, no por lo que yo haga, entonces yo recuerdo que por su gracia Dios va a cumplir su propósito en mí, no por mis fuerzas. Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman,
Esto es los que han sido llamados conforme a su propósito. Así que si Dios te llamó, si tú respondiste al llamado un día y le dijiste, sí Señor, amén, yo me entrego a ti, sí Jesús, sé mi Señor. Él te llamó, Él va a cumplir su propósito en ti, Él va a terminar la obra en ti, Él va a producir el querer como el hacer para que tú seas esa persona que Él siempre planeó que fueses. Tú sigues caminando, aunque parezca que todo se ha arruinado como le pasó a Moisés, aunque parezca que no hay nada adelante ni atrás tuyo, aunque parezca que la ayuda no viene por ningún lado, en medio de tu desierto, en medio de tu soledad, Dios va a levantar una llama ardiente que te va a decir, yo estoy contigo. Dios nunca te ha abandonado y Dios nunca lo va a hacer, porque Él es fiel. La Biblia dice, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias a Él. Ponte de pie en tu lugar. Y ahí, si estás ahí en tu casa viendo esta transmisión en vivo, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y dile, gracias Señor, porque nunca me has dejado. Gracias porque hoy me recuerdas que es por tu gracia, que no es por mis fuerzas, que no es por mi sacrificio, que no es por mi esfuerzo, que yo voy a llegar a cumplir tu propósito. Que no es por mi justicia ni por mi santidad, que tú me amas. Que tú me bendices por el simple hecho de que me amas, porque me aceptaste tal cual era, Señor. Y si cuando yo era un pecador me amaste y me perdonaste, cuando más ahora que he sido lavado en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Gracias, Señor, porque estoy en tus manos. No importa las circunstancias, no importa cómo se vea a mi alrededor. Yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mi vida. Yo sé que tú eres fiel, aunque yo fuera infiel. A pesar de mí mismo o de mí misma, tú me vas a llevar a la tierra prometida. Y yo veré la bendición del Señor en la tierra de los vivientes. Gracias, Señor. Yo recibo bendición. ¿Cuántos pueden decir yo recibo bendición? Yo soy bendecido. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Puedes tomar tu lugar. Yo quiero invitar a todos los que nos están viendo a través de nuestra transmisión, o si alguien en este lugar te alejaste de Dios o quieres acercarte a Dios, ahí mismo en tu lugar, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, ven a mi vida, cambia mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Tú eres mi Señor. Me entrego a ti, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración con un corazón sincero y con fe, Dios escuchó tu oración. Acércate a una iglesia donde se predique la palabra. Puedes venir a Evolution si estás en Buenos Aires o en México, en Acapulco, en Puerto Vallarta, y si no, a cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios. Acércate, empieza a leer tu Biblia, empieza a hablar con Dios todos los días y Él te va a escuchar, y tú hoy empiezas una nueva vida y un nuevo caminar.